Bueno, yo debería dar un discurso. Esta hablando, pero de la clase, así que vamos a responder muy bien. Así que vamos a tener que contarnos, digamos que en la misma anterior estábamos estudiando acerca de la belleza y la causa de la belleza, ¿verdad? Decíamos que Dios viva y caliente, pero también humano. Y dentro de ello decíamos que había ahí un conformismo en algunas personas y que la consecuencia del conformismo, la costumbre o esos hábitos muchas veces nos quedábamos fríos o algo tibios de lo que respecta a la vida espiritual. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, hermanos, tenga una entrega total. Que su nivel espiritual siempre esté muy, pero muy elevado. Como personas o como hijos de Dios que de veras aman y esperan la venida del Señor. Y que están listos, hermanos, para cuando Cristo venga. Yo quiero decirles, hermanos, que los tibios no están esperando la venida del Señor. Al contrario, están deseando que se tarde más porque sienten que su vida espiritual no camina bien. Y ahí están conformes en eso. Y eso era lo que hablábamos el domingo. También eso produce actitudes negativas, hermanos. Y las actitudes negativas en el pueblo no son correctas, al contrario, contristan al Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, no estamos para cometer tan grande pecado de contristar al Espíritu con nuestra actitud, con nuestras acciones. Más bien, lo que nosotros debemos hacer es alabar y honrar a Dios con todo nuestro corazón. Así que eso de contristar al Espíritu no es de cristianos, hermanos. También hablábamos un poco acerca de los excesos en los placeres y decíamos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso y también a nosotros. Efesios 5:18 decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta era otra cosa que comentábamos, hermanos, que la vida del cristiano no tendrá que ser una vida en la cual se embriaga con las cosas de este mundo, en las cosas que no agradan al Señor, pero sí, dice Pablo, y nos anima con mucha autoridad y con mucha, énfasis, ser llenos del Espíritu. Y esto, hermanos, es muy importante. Ya cuando estábamos para irnos, hablábamos un poco que muchas veces las ocupaciones hacen que algunos no se ocupen de asistir a la iglesia regularmente, los compromisos. Esto también, hermanos, no deja de afectar el nivel espiritual en las personas. De tal forma, pues, que nosotros tenemos que combatir todas estas cosas. Y cuando hablamos acerca del nivel espiritual, hermanos, o de una vida espiritual comprometida, solo nos quedaba un punto que es el que vamos a desarrollar hoy. Y este es, hermanos, cómo vamos nosotros a avivar el fuego espiritual. ¿Cómo vamos nosotros a
a hacer para avivar ese fuego. Y allí lo tenemos. Dice en segundo de Timoteo 1:6, hermanos, leamos juntos. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Repitámoslo, hermanos. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Miren qué maravilloso es que nosotros, hermanos, consideremos esto de cómo nosotros vamos a avivar el fuego del Espíritu. Esto, hermanos, es un simbolismo como para que nosotros sintamos que así como un fuego no nos va a dejar estar quietos, el Espíritu Santo, hermanos, debe movernos para que cada uno de nosotros tome fuerza, para que cada uno de nosotros se levante con valentía y que sirva al Señor. Dice ahí, es un consejo maravilloso de Pablo para Timoteo, también para nosotros. Debemos avivar, hermanos, el fuego del Espíritu de Dios, ese Espíritu que está en nosotros, que es el que nos ayuda a nuestro andar en esta vida. Así que, hermanos, de eso vamos a hablar hoy. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Amado Señor, gracias. Te damos por el privilegio de reunirnos en tu santo templo, porque nos has dado, Señor, la bendición de que aquí estemos reunidos, preparándonos, oh Señor, para aprender de tu palabra, para que nuestro andar en la vida pueda ser de tu agrado, Señor. Que podamos, oh Señor, estar completamente encendidos en tu obra, en el servicio, en la obediencia, en la alabanza, en la adoración hacia ti, Señor. Bendice pues a este pueblo, danos, oh Señor, un buen entendimiento. Permite que tu Espíritu nos ayude a discernir estas palabras, para que pueda, oh Dios, cada uno poner el sentido de ellas y salir verdaderamente instruidos, pero también animados para andar y haciendo tu voluntad. Oramos, oh Señor, esperando estas bendiciones en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Por lo tanto, dice Pablo, no te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. ¿Alguien me puede decir qué entiende cuando se dice eso de el fuego del don de Dios? ¿Qué es el fuego, hermanos, del don de Dios? ¿Eh? Que estemos animados. Nos exhorta a que la vida del cristiano no tiene que ser una vida apagada, hermanos. El fuego del cristiano tiene que ser una vida en donde todos nosotros tenemos que agarrar fuerza y levantarnos cada día en el servicio, en la obra de Dios. Fíjense, hermanos, que aquí vamos a dividir un poco esta enseñanza y vamos a ver un primer punto, el cual nos dice aquí, hermanos, santidad y actitud positiva en la vida diaria. Santidad y actitud positiva en la vida diaria. Ahí tenemos un pasaje, hermanos, el cual les invito a que lo busquemos en Efesios 5, Efesios capítulo 5 y versículos 15 al 21. Vamos a ver, me lo lee en voz alta, hermano Mauricio, si me hace el favor.
Amén. Muy bien, aquí tenemos un primer pasaje y yo quisiera, hermanos, que ustedes me ayuden a descubrir, hermanos, 4 prácticas que debemos cultivar o que nos ayudan a cultivar la comunión del Espíritu en nuestro diario vivir. 4. Vamos a ver, ayúdenme, hermanos. Aquí tenemos un pasaje. Vamos a encontrar 4 prácticas de cultivar la comunión del Espíritu en nuestro diario vivir. Vamos a ver quién dice el primero. Amén. ¿Escucharon, hermanos? Dice el apóstol, mirad, pues, ¿cómo? Con diligencia. Mirad, pues, con diligencia. ¿Qué significa diligente, hermanos? Ser diligentes. ¿Qué significa, hermanos? Fieles, constantes, prontos. ¿Ah? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Ah? Fíjense, hermanos, que cuando se habla de diligencia, se habla, hermanos, de entrar a la acción inmediatamente. En otras palabras, quiero decirles, hermanos, que es la actitud que todo cristiano debe tener, que cuando el Espíritu de Dios habla a su corazón, debe actuar inmediatamente. Fíjense que yo les voy a poner algún ejemplo. Cuando Felipe habló al etíope y le habló acerca del bautismo, el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Saben cuál característica estaba utilizando? La diligencia, hermanos. Él estaba en ese momento diciendo, bueno, me estás enseñando acerca del bautismo y aquí están dadas las condiciones, ¿por qué no ya? ¿Qué impide? Cada uno de nosotros, hermanos, aprender a escuchar la voz de Dios y a actuar de inmediato. De inmediato. No es propio de un verdadero hijo de Dios, hermano, que si escucha que el Espíritu de Dios le habla, decir, sí, yo sé, estoy claro, el Espíritu de Dios me llama, entonces voy a bautizarme, lo voy a hacer dentro de 3 años. No se vale la posposición, hermanos. Tenemos que ser diligentes. Ante cualquier llamado del Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que ser diligentes. Y lo primero que vamos a cultivar, hermanos, es la diligencia, la actitud pronta, la acción inmediata. Y no vamos nosotros a venir, a quedarnos allí, a decir, yo voy a hacerlo, pero después. Saben, hermanos, que el después no existe. El después no existe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros no tenemos ninguna forma de poder decidir el futuro o gobernar el futuro. No está en nuestras manos el decir, yo mañana lo voy a hacer. Si el mañana no lo decido yo, si va a llegar o no, hermanos. Lo único que cada uno puede hacer cuando el Espíritu de Dios le llama es ahora, es en este momento. Yo ahora decido y en este momento cambio y en este momento hago lo que Dios me está mandando. Por eso dice aquí el primer, este primer caso, hermanos, esta práctica es
dice el apóstol, mirad pues con diligencia, ¿qué, hermanos? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Usted va a decir, bueno, el Espíritu de Dios me dice que yo me decida de una vez por todas. El Espíritu de Dios me dice que yo hoy mismo haga un autoanálisis en mi vida. El Espíritu de Dios me dice que yo tengo que hacer una revisión. ¿Cómo está mi caminar en el Señor? ¿Cómo está mi andar en el Señor? ¿Será que estoy caminando perdidamente? ¿Será que estoy actuando mal? ¿Será que lo que yo estoy haciendo no está correcto? Yo tengo que analizarlo, pero ¿cuándo, hermanos? Hoy tengo yo que hacer ese autoexamen. Eso es lo primero, hermanos, que nosotros tenemos para que el fuego del Espíritu se avive en mi vida. Es que yo hoy tengo que dar mi primer paso. Tengo que hacer un análisis de mi vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando mal o estoy caminando bien? Entonces, allí dice este versículo 15 que tenemos que hacer ese análisis en una forma, hermanos, inmediata. Inmediata. No, usted no esté pensando, hermano, que usted no quiere compromiso. Si usted no toma la decisión de servir al Señor, de entregar su vida al Señor ahora, lo que está haciendo es decidiendo seguir entregándosela a Satanás. De tal manera que su compromiso siempre existe. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar dijimos que íbamos a escoger 4 prácticas. Ya tenemos aquí la primera. ¿Cuál vamos a poner ahora, hermanos? ¿Cuál vamos a poner? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué tengo yo que aprovechar el tiempo, hermanos? Estamos de acuerdo que los días son malos. Ustedes pueden darse cuenta a través de las noticias o a través del bla bla de la gente o a través de lo que nosotros vemos, que estamos viviendo días muy malos. ¿Sí? ¿Así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. No tenemos nosotros que seguir distraídos, perdiendo el tiempo. En una situación terrible en este mundo, yo tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que ocuparme en ver qué es lo que mejor me conviene para que mi vida espiritual sea cada día más del agrado del Señor. ¿Cuál fue la primera, hermanos? Con diligencia. Mirar con diligencia cómo andamos. ¿Cuál es la segunda? Aprovechando bien el tiempo. Muy bien, aprovechando bien el tiempo. Vamos a ver la número 3. ¿El qué? Muy bien. Bueno, dice allí, hermanos, que no seamos insensatos, sino entendidos. ¿Y esto qué será eso de ser insensatos, hermanos? Fíjense que un insensato, hermanos, es aquel que se le están diciendo las cosas, mira, entiende, tienes que cambiar tu actitud. No, yo quiero salir así me gusta. Cualquier similitud es pura coincidencia. Hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a ser sabios, entendidos, inteligentes. Una persona, hermanos, que es sabia
es aquella que sabe tomar la mejor decisión en el mejor momento. Una persona insensata, hermano, es aquella que se aferra, aún sabiendo que su actitud es mala, se aferra a querer seguir actuando de esa manera y dice, no, es que yo así soy. Si así es, ya lo sabemos, eso no tiene que decírnoslo. Pero el Espíritu de Dios le dice que cambie, que ya no siga en esa actitud triste y perversa, porque el único que pierde será usted. Eso es lo que ocurre. Usted es el que va a perder. Y Dios en su misericordia le está dando la oportunidad para que usted pueda hacer un cambio de vida. Entonces nos dice en el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, podrá mejorar su actitud, su santidad, actuando positivamente en las acciones diarias de su vida. El verdadero Hijo de Dios es aquel, hermanos, que haciendo un autoexamen de sus condiciones de vida, se da cuenta y dice, yo en realidad estoy haciendo mal. Y esto no me va a traer nada bueno. Yo no voy a venir aquí a querer cambiar las cosas que ya están establecidas por Dios. Yo mejor voy a actuar correctamente. Aquí es donde va a haber bendición y por aquí me voy. Saben, hermanos, a mí siempre me ha gustado desde hace ya muchos años la actitud de aquel hijo pródigo, pero no la de haberse ido, sino la de haber regresado. ¿Sabe? En medio de la angustia, en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del hambre, en medio de todas las circunstancias aflictivas, él pudo recapacitar y decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo primero, hermanos, que alguien hace cuando reconoce, dice, en realidad yo estoy cometiendo pecado, yo estoy en desobediencia con el Señor, yo lo que ando haciendo no es correcto, y el único que sale perdiendo soy yo. No, yo tengo que cambiar, yo tengo que ir y presentarme ante el Señor y decirle, mira, Señor, realmente yo no soy digno, mis acciones no son merecedoras de nada bueno, pero yo quiero ser diferente y aquí vengo para que tú me ayudes. Nosotros tenemos que ser entendidos, hermanos. Tenemos que ser entendidos. Díganme cuál fue la segunda práctica que debemos nosotros hacer, hermanos. La segunda decíamos que era aprovechando bien el tiempo. ¿Y cuál es la tercera? Tenemos que ser entendidos. ¿Y cuál es la primera, hermanos? Tenemos que ser diligentes. Busquemos la número 4, por favor. Dijimos que solo 4, no que solo esas sean. Sé lleno del Espíritu. Dice el apóstol, miren, hermanos, no os embriaguéis. No os embriaguéis con vino. Yo creo que aquí no debo de detenerme gran cosa porque todos sabemos qué es lo que hacen los que se embriagan. ¿Sabe qué es lo que hacen los que se embriagan? Los que se embriagan, hermanos, son los que hacen los peores ridículos en la vida. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que el diablo a través del vino les cambia la forma de razonar y comienzan a hacer una serie de ridiculeces. No vamos a entrar en detalles porque ustedes lo saben. No os embriaguéis con vino. Al contrario, dice Pablo, mire, sean llenos del Espíritu.
sean llenos del Espíritu. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a permitir que el Espíritu de Dios venga e invada mi mente, mi corazón, y todos mis pensamientos y todas mis acciones han de estar influenciadas por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a resultar cuando el Espíritu Santo viene y gobierna mi vida y comienza a actuar y comienza a dirigir todas mis acciones? Comienzo yo a vivir una verdadera vida de santidad y comienzo yo a actuar positivamente todos los días de mi vida. Repitamos, por favor, hermanos, las 4 prácticas. Número 1, ser diligentes. Número 2, aprovechando bien el tiempo. Número 3, ser entendidos. Número 4, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué sigue. También, hermanos, para vivir una vida de santidad, nosotros tenemos que renovar algunas cosas. Renovar tus citas con Dios. Renovar tus citas con Dios. ¿Qué significa, hermanos? Orar y leer la Biblia todos los días. Orar y leer la Biblia todos los días. Y esto incluye, hermanos, que hemos de planificar citas con Dios. Planificar citas con Dios, hermanos, es designar una hora definida. En otras palabras, tener orden, hermanos, usar una agenda. Y lo otro es designar un lugar definido, que no haya distracciones. Y eso implica apagar el celular o estar lejos de lo que sea. ¿Saben por qué? Porque yo tengo una cita con mi Señor. Fíjense que pareciera algo absurdo, pero les voy a decir, muchos cristianos, hermanos, no somos ordenados en nuestras citas con el Señor. Y a veces somos más ordenados, hermanos, en la cita con algún vendedor, o somos más ordenados en la cita con un amigo o con algún negocio que con Dios mismo. Vamos, yo voy es que tengo una cita de negocios y yo tengo que llegar a la hora exacta y yo tengo que ir muy bien arreglado, yo tengo que esto y lo otro, y nos preocupamos por una cita material. Pero nuestra cita con Dios, hermanos, ya vine tarde, me siento cansado, yo tengo sueño, yo hoy no voy a leer, hoy no voy a orar. Como que no nos importa la cita con Dios. Para que nuestra vida, hermanos, pueda ser una vida activa en el Espíritu, tenemos nosotros que ser ordenados y tenemos que decir, yo voy a designar una hora específica en la cual me voy a ocupar en la lectura de la palabra y voy a dedicarme a orar. Y ese momento tiene que estar todo, no quiero interrupciones ni de teléfono, ni de personas que me visiten, nada, estoy ahorita en mi cita con el Señor. Hermanos, cuando nosotros hacemos una cita con el Señor, entonces vamos a tener que buscar un lugar privado, un lugar libre de interrupciones como teléfonos o como bullas de cualquier otro tipo. Tenemos que estar allí junto al Señor, hermanos. Fíjense que el Señor Jesús, Él nos enseña acerca de la necesidad de encerrarse en la habitación, de cerrar la puerta y orar al Señor en privado. Eso lo dice allí en Mateo 6, de cuando Él enseñaba acerca del Padre Nuestro. Cuando Él enseñaba acerca de la oración, Él dice, mira, tú vas y te encierras en tu cuarto. Y allí, estando solo en privado,
tú vas a hablar con el Señor. ¿Sí? También el Señor, hermanos, tenía un hábito, que Él solía ir al monte de los olivos para orar en privado. Y sabe, hermanos, que Él escogía una hora especial para que no hubieran interrupciones. Él madrugaba. Y yo creo, hermanos, de que la única interrupción que el Señor escuchaba era el canto de las aves. Pero eso era algo maravilloso, porque Él tenía un momento para estar con el Señor. El Señor, Él nos da esos ejemplos. Ustedes podrán leer ahí en Lucas 22, 39, hermanos. Solo se los doy. También piense que había otro personaje, hermanos, Moisés. Este Moisés, hermanos, dice que él iba con regularidad al tabernáculo de reunión fuera del campamento para tener un encuentro con Jehová. Él hacía eso. Él bajaba el fuego divino y Moisés hablaba con Dios cara a cara como un hombre que habla con su amigo. Entonces, hermanos, creo que no es el que yo tenía, pero yo voy a seguir, hermanos. Ahí no traje la actualizada, pero vamos a seguir. Les decía de que Moisés ocupaba un tiempo. Y el tiempo que Moisés usaba, hermanos, él se iba. ¿Para qué? Para tener un encuentro con el Señor. Ahora, yo no sé qué es lo que nosotros hacemos, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted hace. No sé qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer para poder decir: mira, Señor, yo estoy aquí porque yo quiero tener un encuentro personal contigo. Porque yo quiero fomentar una vida espiritual que vaya creciendo cada día más y más. Porque yo quiero, así como dice tu palabra, que la luz de la aurora vaya en aumento en mi vida, hasta que el día sea perfecto. Cada uno de nosotros, hermanos, deberá ocuparse en aprender a tener esos momentos maravillosos con el Señor. Saben que había otro personaje, hermanos, y este ya no va a aparecer ahí, pero les digo, fíjense que había un hombre llamado Daniel. Dice que él oraba 3 veces al día en su habitación al lado de una ventana. Daniel 6:10. Daniel 6:10, por si usted los apunta. Él era otro personaje, hermanos, que hacía cita con el Señor. También Pedro, hermanos. Pedro oraba en una azotea tranquila en la tarde antes de cenar. Eso está en Hechos capítulo 10. Y nosotros, hermanos, debemos entender cuán importante es cultivar una vida en la cual nosotros tengamos ordenadamente una cita con Dios todos los días de nuestra vida. Cada uno de ustedes, hermanos, deberá dar la importancia que reviste el estar cerca del Señor cada día, y usted pueda decirle: Señor, aquí estoy de nuevo contigo, Señor. Esta es la hora que yo he reservado para poder estar en tu presencia, para leer tu palabra, para orar y hablar contigo. ¿Sabe, hermano, que eso es algo que va abonando para que su vida espiritual vaya cada día fortaleciéndose y haciéndose más poderosa su vida? Y usted va a ir teniendo éxito en todas las empresas de su vida. Es necesario entonces e importante hacer esto, hermanos, porque es importante estar en un lugar cómodo y solitario para que pueda orar sin interrupciones. Entonces, ahí nosotros, hermanos,
vamos a descubrir algunos lugares. ¿Cuáles serán los mejores lugares, hermanos, para que usted pueda hacer la oración o para que usted pueda leer la palabra de Dios? Vamos a ver, díganme, unos 4 o 5. ¿Será el parque, hermanos? ¿Ah? ¿Será la playa? ¿Será en el cibercafé? Bueno, entonces díganme ustedes algunos, hermanos. Vamos a ver, ¿a dónde? En la iglesia, dice el hermano. Muy bien. Vamos a ver, hermano, vence. En su casa. Usted puede apartar un rinconcito por ahí, ¿verdad? Amén. Vamos a ver, ¿alguien más? En el cuarto. En una habitación. Perfecto. Muy bien. Ni siquiera las conté, hermanos, pero ¿cuántas van? 3. Digamos 2 más. ¿Ya no? Sí, hermano. Un lugar apartado exclusivamente solo para eso, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo? Ya ven, la hermana Martita tenía un altar, hermano. Tenía un altar. Yo creo que nadie más aquí en la iglesia tenía un altar, hermano, para poder ocuparse en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Amén. Entonces ya tenemos allí, hermanos, esas oportunidades. Ahora quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros estamos con el Señor, también nosotros tenemos que aprender a apartar tiempos especiales para orar. Hay muchas formas, hermanos. Por ejemplo, podemos nosotros tener una vigilia, ¿sí? Podemos tener una vigilia. Si las vigilias no son malas, hermanos, lo que pasa es que nosotros somos personas que no somos muy dados a la oración y quizá esa es la debilidad nuestra, ¿no? Pero no va a ser una vigilia como la que a veces yo escucho, hermanos, que no dejan dormir y el musicón allí a todo volumen. Eso tampoco, ¿verdad? O vamos a estar ahí, hermanos, en la presencia del Señor. O simplemente el propósito es ir a hacer una exhibición artística. No se trata de eso, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de estar podría ser en la iglesia o en la casa y decir, hoy yo voy a ocuparme de orar, y yo digo, voy a esperar a que pasen ya los ruidos y que toda la gente se acueste, y ya a las 10 de la noche usted dice, de 10 a 12 yo voy a quedarme para estudiar la palabra y para orar. Y usted perfectamente puede hacerlo. O puede decir, yo voy a irme este día para la iglesia y me voy a quedar ahí toda la noche estudiando y orando. Y ahí se viene usted solito aquí, nadie lo va a interrumpir, hermano. Nadie lo va a interrumpir. Es cosa de que cada uno de nosotros así lo decida. Pero también usted puede decir, bueno, el Señor madrugaba, yo por qué no podría hacerlo? Yo podría madrugar, yo podría decir, bueno, yo voy a ocupar hoy de las 4 a las 6 de la mañana, yo voy a dedicarlo para estudiar la palabra y para estar con el Señor en oración. Nadie le va a estar haciendo bulla. Usted puede madrugar, usted puede tener ahí, si es necesario, a un ladito, un termito con café, y usted ahí va a estar, hermano, haciendo algo para el Señor. Entonces, todas estas cosas, hermanos, han de ayudarnos para que nuestra vida sea maravillosa. Pero no solo eso, unas 2 ideas más. Usted puede hacer algo más. Usted puede hacer un retiro de oración. Y aquí yo quiero detenerme un momento, hermano.
Porque fíjense que yo a veces veo que se habla de retiros, pero estos son paseos. Vamos al retiro y ya todos allá listos para salir a hacer ejercicio y para subir al cerro y para andar esto y lo otro, y llevamos ahí algunas pelotas y cosas así. No, hermano, no nos engañemos, eso no es retiro. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando aquí de un retiro de oración, y lo que me estoy refiriendo es que usted va a seleccionar un lugar en donde usted va a ir, y dice usted, yo voy a ir a un retiro de oración, y usted va a ir y va a escoger algún lugar bonito y privado, y usted allí se va a quedar en estudio y oración. ¿Verdad que hay alguna diferencia, hermanos? Completamente. Pero no quiero decir, hermanos, que ir a divertirse es malo. Está bien, hermanos, especialmente cuando se trata de jóvenes. Pero ese es otro propósito, esa es otra idea. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, que si yo quiero cultivar algo para que yo pueda tener una cita con Dios, para que mi vida espiritual crezca, para que yo pueda sentir más la fortaleza del Espíritu, yo voy a hacer y voy a ir para orar, para ocuparme de estar en contacto con el Señor. Solo son ideas, hermanos. Bien, hermanos, no quiero dejar por fuera cuán importante es que para cultivar nuestra vida espiritual tenemos nosotros que hacer oraciones. Por ejemplo, qué maravilloso será, hermanos, que de pronto salga por allí alguien y me diga, mire, hermano, va a estar ahí en la casa. ¿A qué hora va a llegar, hermano? Como a las 7, hermano. Pues sí. No sé si puedo llegar como eso a las 7:30. Sí, hermano, está bueno. Es que yo quiero ir a orar con usted. Yo quiero ir a hacer una oración en su casa. Yo recuerdo, hermanos, aquí había un hermano que tenía ese espíritu, y a lo mejor algunos de ustedes lo recordarán. El hermano Rafael. Él, al menos en una oportunidad, me sorprendió, hermano. Y él llegó y me dijo, aquí vengo, hermano, porque yo quiero hacer una oración en su casa. Y es bueno, hermanos. Es bueno. Es importante. Porque eso, además de que ayuda a mi vida, crecimiento espiritual, también va a venir y va a ayudar el crecimiento espiritual de los demás. Eso es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que fomentar la vida de oración en grupo. Y yo puedo llegar, hermanos, y cada uno de ustedes puede decir, mire, hermano, yo quiero que usted vaya y ore en mi casa, y allí nos vamos a reunir con mi familia y vamos a orar. ¿No creen que de ahí podría salir un ministerio precioso, hermanos? En el cual la vida espiritual de la iglesia se crece, y el compañerismo y el amor entre unos y otros se agiganta, y podemos así nosotros servir al Señor. Algo más, hermanos, de las oraciones en grupo está el ayuno. El ayuno. ¿Sabe, hermano? Lo que ha ocurrido en ocasiones es que hay alguna percepción por lo que sucede en grupos que hacen estas cosas como con un propósito bien alejado del que corresponde. Pero un ayuno, hermanos, es aquel en el cual usted puede, mira, Señor, yo quiero dedicar esta mañana para poder quedarme orando. Yo te pido que me des la fortaleza, porque yo quiero sacrificar esta carne. Y usted va y lo hace. Mire, hay cosas, decía el Señor,
que solo se logran con y oración. Cuando nuestra alma está afligida, nosotros, hermanos, tenemos que buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Y esto también es algo que va a venir y va a ayudar el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer un plan para hacer un día o una mañana en el cual vamos nosotros a ayunar. Vamos a afligir este cuerpo porque queremos tener un mejor acercamiento con el Señor. Ya estamos llegando al final, 2 puntitos más. Tenemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos que apartar tiempo para meditar en la palabra, para comer y digerir la palabra de Dios. Esto significa, hermanos, que hemos de tomar tiempo para considerar la palabra de Dios profundamente. Esto significa que usted va a tomar su Biblia y usted va a comenzar a escudriñar esta palabra y comenzar a preguntar: mi Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que me vas a enseñar a través de esta palabra. Usted va a comenzar a escudriñar la palabra, a formularse una serie de preguntas y usted va a decir: Señor, yo me siento muy bien porque me he alimentado con tu palabra. Tenemos que cultivar, hermanos, la meditación de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a descubrir aquellos pasajes, aquellos versículos que me llenan mi alma y yo puedo decir: Señor, qué maravilloso lo que tú haces, y yo voy a memorizar este texto porque yo quiero hacer lo propio. Quiero que esto sea para mí, para mi crecimiento espiritual. Y nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por aquella palabra, por el Espíritu de Dios, y comenzamos nosotros a aprender cada día lo que el Señor nos dice en su palabra. Fíjense que el salmista David hay un salmo, hermanos, precioso, que él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿A dónde está eso, hermanos? Apocalipsis, ¿qué es eso? Qué bueno, qué maravilloso, hermanos, qué bíblicos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener esos acercamientos con el Señor, hermanos. Por último, nosotros tenemos que aprender a interceder. Eso significa, hermanos, a tener y a enfrentar a Satanás en una lucha y comenzar a interceder y a utilizar los papelitos de oración, a comenzar a decir: yo quiero pedir por esta familia, yo quiero orar por estos hermanos, yo quiero y usted, antes de irse el día domingo, usted va y saluda a mi hermano: yo quiero, tengo el papelito, y luego yo quiero decirle que yo voy a orar esta semana y yo voy a tener una campaña de intercesión por su familia. Y usted, hermano, se va a sentir gozoso cuando usted comience a ver los resultados de la intercesión. Fíjense que yo les voy a leer algunos pasajes que aquí ya los tengo anotados, pero se los voy a leer. Fíjense que, en primer lugar, Jeremías era un profeta que luchaba en la oración por su pueblo. Y Jeremías dice en Jeremías 9:1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche las muertes de la hija de mi pueblo. Verifiquen esa palabra, no sé si yo me equivoqué, pero no. 9:1. Mientras tanto, sigo con Pablo. Dice que Pablo, hermanos, era solamente una parte del ministerio de Pablo. Eso de predicar, la oración era un aspecto clave.
Dice ahí en Colosenses 1:29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y hasta el 2:1. Luego tenemos otro ejemplo, hermanos, Ana. Esta mujer, hermanos, no podía tener hijos y oró con intensidad. Dios contestó y le dio su hijo, el profeta Samuel. 1 Samuel 1:9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ejemplos de Ana. Por último, Jacob, hermanos, que tuvo una lucha con el ángel, según Génesis 32:22, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Como ustedes pueden ver, hermanos, estos solo son ejemplos en los cuales el verdadero Hijo de Dios alcanza un nivel grande y luego puede interceder ante Dios. Puede interceder. Ahí me disculpan que ni me había dado cuenta que ya me pasé 10 minutos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo espero que la enseñanza pueda ser de bendición para todos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de aprender de tu palabra, de ocuparnos en ella y de poder, oh Señor, edificarnos en el conocimiento de esta palabra para tener una vida espiritual grande, que crezca cada día y que como hijos amados podamos ser útiles en tu obra y ser de bendición para todos aquellos que así lo necesitan. Señor amado, gracias otra vez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.